hay que perseverar. Jesús nos enseña a perseverar, a orar sin desmayar, a no soltar la espada, mis hermanos, que es su palabra y está en nuestra boca, en oración. Porque el poder de la oración está en orar la palabra de Dios. Lo voy a repetir: el poder de la oración está en orar la palabra de Dios, porque es su palabra la que nos sana y nos libra de toda ruina. De acuerdo al Salmo 107, por favor, versículo 20, vamos a recordar, por lo menos voy a repasar 2 o 3 citas que tocamos en el primer servicio. En el Salmo 107, 20 dice claramente: envió su palabra y los sanó y los libró, ¿qué dice? De su ruina, principalmente de la ruina interna que tenemos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Miren, mis hermanos, no tenemos idea de cuánta ruina hay en nosotros: problemas emocionales, problemas espirituales y también problemas en nuestro cuerpo con enfermedades. Y muchas enfermedades son producto, ya sea que Satanás las produce, Satanás ata con enfermedades. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean por obra de Satanás, pero hay muchas enfermedades en las cuales es Satanás quien ata. De hecho, Jesús en una ocasión sanó a una mujer que tenía 18 años y él dijo que Satanás la había tenido atada con esa enfermedad por 18 años. La tenía encorvada. ¿Sí? No se podía enderezar esa mujer y Jesús la desató. Y de la misma manera nos desata a nosotros también. También hay enfermedades en nuestro cuerpo que se producen por la amargura, por los celos amargos, por la envidia. En Proverbios dice que la envidia carcome los huesos. Y mencionaba en la mañana que algunos casos de cáncer, no estoy diciendo que todos, no me vaya a malinterpretar esto, algunos casos de cáncer es por falta de perdón, por la amargura, por la envidia, esos celos amargos, mis hermanos. Entonces, pero su palabra, Él envía su palabra y su palabra nos sana y nos libra de toda ruina. También de la ruina externa. ¿Cuántos problemas hay económicos, de relaciones, en el matrimonio? Tantas cosas de las que necesitamos ser sanados, ¿o no? Pero aquí dice, su palabra es la que nos sana y nos libra de toda esa ruina. Él envió su palabra, envía su palabra. ¿Y sabe cómo envía la palabra del Señor en este tiempo? A través de nosotros, a través de la oración. Cuando oramos la palabra, esa palabra obra en nosotros y obra en las personas por las que estamos orando. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, que dijo Jesús, son espíritu y son vida. O sea, cuando oramos, y les dije que el poder de la oración está en orar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, cuando estoy orando por mí, ¿sí?, y estoy orando por otras personas, ¿qué va a suceder? En primer lugar, la palabra, el espíritu y la vida, la palabra llega al espíritu, al ser de las personas, mis hermanos, y nos sana, nos libra y nos llena de vida. ¿Sí? Nos liberta de todo tipo de muerte que podamos estar experimentando, una muerte emocional, muerte espiritual, muerte de cualquier tipo. La palabra de Dios nos llena con la vida de Cristo, porque su palabra es espíritu y es vida. Es poderoso orar la palabra de Dios. Y también me enseñé la mañana cómo, primer servicio, la palabra de Dios mire, opera en cada parte de nuestro ser, como está escrito en Hebreos capítulo 4 versículo 12. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra. Ve hasta dónde penetra la palabra de Dios. Penetra hasta partir o separar o liberar el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea cómo la palabra tiene una capacidad de penetrar, mis hermanos, la palabra de Dios, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, porque dice tuétanos y coyunturas. Y cuando la palabra penetra en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos sana y nos libra de toda ruina y nos llena de la vida del espíritu, de la vida de la palabra. Es por eso que el poder de la oración está en orar la palabra, en orar la palabra.
cuando estoy orando por las personas, cuando estoy orando por mí mismo, por mi familia, mire, y orando la palabra, orando conforme a la palabra de Dios, ministrando liberación conforme a la palabra de Dios. Como usted lo puede ver en la guía de oración que enviamos de autoliberación, toda esa guía de oración es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a la palabra de Dios. De eso sí nos aseguramos bien, que esté basado en la palabra de Dios, porque entonces va a tener el efecto que estamos viendo. La palabra de Dios discierne, mira, intenciones de nuestro corazón que ni nosotros mismos sabemos que están allí. Es en nuestro inconsciente, pero la palabra de Dios penetra como una espada, más cortante que una espada de doble filo, y viene a tocar esas intenciones perversas, malévolas que hay en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Para qué? Para sanarlas, para restaurarnos, para santificar nuestros deseos, sanar y santificar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces vamos experimentando cambio. Y si se sana lo de adentro, también se restaura lo de afuera. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, acá el mensaje es: tengamos convicción del poder de orar la palabra. Es por eso que hay que comer la palabra, hay que estudiar, meditar la palabra, porque ¿cómo voy a orar la palabra de Dios si no la conozco? Estamos. Pero lo poco que voy conociendo de la palabra, mire, no perdamos tiempo, ore. ¿Cuánta palabra nos ha dado Dios en este ministerio? Pero ahora Dios nos tiene en el tiempo de orar esa palabra. Todo lo que usted ya sabe de crecimiento espiritual, de ser restaurados a la imagen de Dios, de ser de los bienaventurados, de limpio corazón, todo lo que usted ha aprendido, mis hermanos, ahora es el tiempo de orar. Ahora es el tiempo de orar esa palabra, ¿sí? Pidiéndola, liberando conforme a esa palabra, proclamando que esa palabra se hace vida en nosotros, clamando que esa palabra no sea solo teoría, no sea solo en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón se haga vida y vivamos conforme a esa palabra. Pero hay que comer la palabra, porque somos lo que comemos. ¿Estamos? Así es que, y ahora quiero compartirle un principio más que no compartí en el primer servicio, del poder de la palabra, para que tengamos convicción de orar. Si usted me acompaña a Jeremías capítulo 23, versículo 29, veamos algo más, otro atributo de la palabra de Dios. Dice Dios: no es mi palabra como fuego, dice quién, Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vea qué tremendo esto. O sea que la palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios dice Dios: mi palabra como fuego y como martillo. Entonces, mis hermanos, mire, no hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda romper. Alguien dirá: es que, mire, viera que mi hijo, mi papá o mi familiar, el fulano, el sutano, el perencejo, el no sé quién más, viera que, mire, es duro, no quiere saber nada de Dios. Pues para eso estamos orando. Pero usted envía la palabra, usted ministra liberación. ¿Por qué? Usted le envía la palabra, y esa palabra, el espíritu y la vida de la palabra, llega como una más cortante que una espada de doble filo. ¿Y qué va a hacer la palabra? Llega como martillo a romper esa dureza de corazón. Igual con nosotros, Señor mío, Dios mío, Padre, yo renuncio a toda dureza de mi corazón. Señor, sálvame de la dureza de mi corazón. Señor, tu palabra quebrante la dureza de mi corazón. ¿Qué cree que va a estar sucediendo? Pues la palabra va a empezar a romper la dureza de nuestro corazón. Porque mire, esa dureza la vemos en todos lados, la vemos dentro de la iglesia. Vemos mucha dureza de corazón. ¿Y cómo sabemos que hay dureza? Por nuestras actitudes. Está la alabanza y estamos ahí. Mire, esto es tremendo. Como zombies, ahí viendo lo que hacen los demás. Una indiferencia hacia Dios. ¿Qué es la indiferencia hacia Dios? Porque esas actitudes de como que conmigo guarda distancia de eso de Dios, eso es dureza de corazón. O sea, lo que pasa es que el enemigo nos engaña, nos dice: es que tú demuéstrales, tienes carácter. No, eso es insensatez. Si esta persona se muere hoy, ¿qué cuenta le va a entregar a Dios? Es que ese es el problema. ¿Qué si se muere hoy? ¿Cree que va a poder entrar a la presencia de Dios con esa altivez, con esa cara de limón? No, mis hermanos.
Feliz el diablo, él sí lo va a recibir bien, y ahí sí va a ser una cara que ya me imagino. Pero la palabra de Dios puede romper esa dureza. Entonces, mire, oremos por obra del Espíritu Santo, Padre. El fulano, el sutano, Venus, Marte y todos estos satélites que hay ahí en la casa, Señor, reciben convicción de pecado, de justicia, de juicio, y se arrepiente en el nombre de Jesús. Fulano y tal, se libre de esa dureza, y el Espíritu Santo va a estar obrando. Pero no piense que hay cosas que no suceden de la noche a la mañana. Mire, pues cuando uno va a usar un martillo, cuando se va a clavar algo, tal vez en algunos casos sí, pero normalmente hay que dar varios martillazos, ¿o no? Sí, está dándole el clavo, y de repente como que la cosa se pone y usted le da más fuerte. O sea, tiene que darle varios golpes. Así es en esto. Sí, no se canse. Es que viera que tengo ya 6 semanas de estar orando, y mire como que peor se está poniendo. Sí, dele más duro a la oración, Usted siga martillando, usted siga enviando la palabra, usted siga liberándolo en oración, usted siga declarando: Padre, en el nombre de Jesús, toda opresión se rompe en la vida de fulano, y se rompe esa opresión, se rompen esas prisiones en que el enemigo le ha tenido. Usted sigue martillando con la palabra de Jehová, porque no hay cosa que pueda resistir el martillo de la palabra de Jehová. Esos árboles que dan fruto de maldad en nosotros, dice Dios: mire, mi palabra es como fuego. No hay árbol que dé fruto de maldad en nosotros que la palabra de Dios no pueda quemar. Pero hay que seguir orando por uno mismo. Señor, yo renuncio a todo orgullo, a toda altivez en mi corazón, y fulano de tal se libre de ese orgullo, se libre de esa insensatez. Por obra del Espíritu Santo te desato, te libero de todo eso. ¿Y qué es? La palabra llega como fuego a quemar todo eso, principalmente el orgullo. No hay orgullo en nuestro corazón que la palabra de Jehová no pueda quemar. ¿Está claro? Es por eso que le digo, el poder de la oración está en orar la palabra, y principalmente esa renunciación que tenemos que hacer. La Biblia nos enseña, Dios nos enseña a renunciar. Le voy a poner 2 ejemplos. Primero veamos, creo que es Tito capítulo 2 versículo 12. Leamos el versículo anterior. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. ¿A cuántos? Esto es importante. La palabra salvación significa liberación, sanidad. Normalmente la mayoría asocian la palabra salvación con ser salvo solamente la paga del pecado, el día que soy salvo. No, la palabra salvación aparece más en la Biblia referida a liberación, a sanidad. Entonces acá dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se ha manifestado? ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación, para liberación, para sanidad. Pero ¿para cuántas personas? Ahí están incluidos todos los de nuestra familia. Usted, creámoslo: Padre, tu gracia se ha manifestado, así es que toda mi familia va a recibir y recibe liberación, sanidad en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en cada área de su vida, porque para eso se ha manifestado la gracia de Dios, porque todo es por gracia. Aunque hay que trabajar para ser liberados. Para ser salvos de la paga del pecado no hicimos mayor cosa más que creer, y esa fe ni siquiera es nuestra, es un don de Dios. Pero para lo demás sí hay que esforzarnos y ser valientes para arrebatar esa vida del reino de Dios. Entonces dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y entonces nos dice: enseñándonos ¿qué? O sea, la gracia nos enseña ¿qué cosa? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Diga conmigo: tengo que renunciar a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Todo lo que en nosotros es contrario a Dios, todo lo que en nosotros es impío. Ahí va el orgullo, ahí va la envidia. Señor, yo renuncio a estos deseos perversos que tengo. Cada quien sabe qué tipo de deseos tiene, perversos. ¿Sí? Señor, yo renuncio a esta envidia que siento, Señor, por esto. Señor, yo renuncio a estos deseos. Señor, yo renuncio a estos pensamientos. Señor, yo renuncio al pecado, renuncio a la rebelión que hay en mi corazón. Mire, hay un poder al renunciar. Porque cuando renuncio, estoy
basándome en la palabra. Señor, renuncio y desecho de mi corazón. Le vamos a poner nombre a algunas de estas impiedades. Acompáñeme a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice, mire pues, vean lo que dice la palabra. Desechando, esta palabra es renunciando. Renunciando, desechando pues, ¿qué cosa? Aquí ya nos lo especifica más. Renunciemos a la malicia, renunciemos y desechemos de nuestro corazón. Yo le digo, Señor, yo renuncio y desecho en mi corazón toda malicia, esos pensamientos maliciosos, Señor, esa malicia que tengo de las personas. Renuncio y desecho en mi corazón. ¿Cuánto? Todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esta palabra detracciones es murmuración, queja. Y así no tenemos problemas de quejas. Tenemos demasiado problema. Mire, por todo nos quejamos. Y es por eso que, sabe que, no sé si me da tiempo, pero las quejas es lo que estorba, es una de las cosas que estorba mucho nuestra oración. Nuestras quejas botan la oración que a veces hacemos. Porque nosotros tenemos que aprender, y se lo voy a decir de una vez mejor, tenemos que aprender a alinear nuestro hablar con lo que oramos. Si estoy orando por la restauración de mi matrimonio, pónganle que haya problemas en matrimonio, y Padre, te suplico por la restauración de mi matrimonio, y en el nombre de Jesús toda obra del diablo se rompe y se deshace en mi matrimonio. Están orando así, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, Padre, todo lo que el enemigo ha levantado contra mí, contra mi casa, mi familia, se rompe, se deshace. Y mis hijos que están torcidos ahora se ponen medio torcidos y al rato se enderezan bien. Vale, estamos orando. Y ahí, ¿y cómo está tu matrimonio? Gracias, una lata, que no sé qué. Ya me estoy quejando, ya estoy votando lo que estoy orando. ¿Sí me voy a entender con eso? Y mira, y tus hijos, esos con esto ya no tienen compostura. Entonces, tengo que aprender a alinear mi hablar con mi oración, con la palabra. Anda arriba, Saya, porque estoy orando la palabra. ¿Y por qué tengo que alinear mi hablar con la oración? Porque está escrito en Proverbios que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Acompáñenme ahí a Proverbios, ya no me acuerdo qué Proverbios es, 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder ¿de quién? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, vas a tener los resultados de lo que hablas. Pero la vida, y mire, en la palabra de Dios la vida está asociada, está en relación a la bendición, y la palabra muerte a la maldición. Entonces la bendición o la maldición que me va a alcanzar está mucho en el poder de mi lengua, en lo que hablo. Y voy a tener los resultados de lo que hablo. ¿Por qué? Porque en Proverbios 6:2 también dice, vaya conmigo, Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado, dice, con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Pero nos podemos enlazar para bien o para mal, mis hermanos. Entonces, lo que hablo, mire, las palabras tienen muchas virtudes, muchos atributos, pero las palabras también funcionan como lazos, como cuerdas. Estamos como lazos, como cuerdas. Entonces yo me puedo atar con la verdad cuando hablo la verdad, cuando hablo la palabra de Dios. Y cuando me ato con la verdad, ¿a quién me estoy atando? A Cristo, porque Él es la verdad, mis hermanos. Pero también me puedo atar con las tinieblas, con la maldición, a través de las quejas, a través de los reproches, hablando mal, porque estamos hablando mal. Entonces estoy orando, Padre, que mi matrimonio, y en el nombre de Jesús mi matrimonio se restaura, y en el nombre de Jesús esto y aquello. Y tu matrimonio, ¿cómo va? Ya estoy para tirar la toalla, no hay manera que se compongan. Ya estás hablando mal de tu matrimonio, ya lo estás maldiciendo. Tu trabajo, estás orando, tu trabajo, Señor, bendice mi trabajo, que es trabajo para lo que me pagan. Por eso es que no te alcanza. Imagínense que Jesús, cuando le dijeron, ¿cuántos hay que tienen que comer acá? Y le habían dicho, ¿cuántos le dijeron? 4,000 en una ocasión, 5,000 más las mujeres y los niños. ¿Y cuántos panes tienen? ¿Cuántos serán? Imagínense que Jesús hubiera dicho, Padre, ¿y con eso quieres que alimente toda esta gente? Yo le estoy diciendo a los discípulos que les den de comer, y cómo me manda solo 3 pescaditos y 5 panitos. Padre, ¿qué te pasa? ¿Verdad que Jesús no dijo eso? ¿Qué hizo Jesús? Los agarró, alzó sus ojos al cielo y dio gracias.
No se quejó, dio gracias. Y cuando damos gracias, ¿sabe qué pasa con la acción de gracias? El poder multiplicador de Dios opera en lo que tenemos. Mire, cuando usted reciba sus sueldos que están pues, trabajando para alguien o algo, y reciben su sueldo, no se queje. Usted reciba algo, Padre, gracias por esto. Ni siquiera soy merecedor de esto, pero gracias. Padre, pareciera como que no me va a alcanzar, y más que allá me están quitando que la primicia, que el diezmo, que esto, que el otro, la ofrenda. Cuando lo reciba, Padre, pareciera que no va a alcanzar, pero Padre, gracias, porque tú puedes hacer mucho con esto. Si multiplicaste los panes y los peces, ¿cómo no vas a poder multiplicar esto? Y Padre, gracias, gracias. Y cuando usted siente, mire, esto que le estoy diciendo de verdad, yo siempre les digo, miren, yo estoy asombrado. Dios me multiplica el dinero. ¿Sabe que Dios me multiplica el dinero? Créame, yo no estoy preocupado, ni siquiera por las finanzas de la iglesia. No me preocupo si va para pagar esto, para pagar el otro, que parecía que no, pero es una logística algo fuerte. Pero no, yo no me quito el sueño con eso, porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Jesús dijo, no te preocupes, no te afanes en qué, si tienes vas a tener para comer, para vestir, para beber. No te afanes por eso. Y entonces, ¿qué hago, Jesús? Busca primeramente que el reino de Dios se establezca en tu vida. Busca primeramente el reino de su justicia, y entonces el Padre, que sabe de qué cosas tiene necesidad, Él te las va a dar. Y yo le creo a Jesús. Mire, de verdad, yo no le pido al Padre cosas materiales así de que Padre, que la comida, que es. Yo le creo a Jesús. Padre, gracias porque. Y cuando oramos por los alimentos en la casa, Padre, gracias por el pan natural y obviamente el espiritual, porque nunca nos va a faltar, porque tu palabra es verdad, y no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y no porque sea justo por mí mismo, es que hemos sido justificados por gracia. Pero hay que creerlo, mis hermanos. ¿Estamos? No hay que desvivirse por esas cosas, pero no hay que quejarnos, porque la queja bota nuestra oración. Sí, hay que renunciar. Por eso dice, volvamos a, ¿dónde estábamos ahí? En 2 Pedro capítulo, 1 Pedro capítulo 2 versículo 2:1. Entonces, mis hermanos, hay que alinear nuestro hablar a la oración. Hay que renunciar en la oración. Por eso usted que ve en la guía, renuncio a esto, renuncio a toda maldición de la ley. ¿Por qué? Porque escrito está, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así es que toda maldición se rompe en mi vida, todo yugo de opresión se rompe y se quita de mi vida. Ahora, ¿por qué oro? ¿Y por qué en la guía de oración está, se rompe y se deshace y se quita de mí todo yugo de opresión? ¿Por qué? Porque en Isaías 58, creo que versículo 6, por allí más o menos vamos, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? ¿Qué son esas cargas de opresión, mis hermanos? Es toda esa odio que hay en nuestro corazón. ¿Y qué más? Dejar ir y libros quebrantados. Eso tiene una connotación de cómo tenemos atrapado nuestro espíritu, y tenemos atrapados a los que no perdonamos. ¿Sabe que cuando usted no perdona a alguien, usted lo tiene atado ahí, amarrado dentro de su corazón, y lo tiene quebrantado usted en su corazón? Y también que rompáis todo yugo. Es por eso que oramos, Señor, todo yugo de opresión se rompe en mí, se rompe en mí, se rompe y se quita de mí. ¿Estamos? Y Señor, yo renuncio a todo odio, resentimiento que tengo en contra de esta persona, en contra de esta institución. Mire cuántas cosas odiamos. A usted le ponen su multita por prudente en el tráfico, y usted ya se pelea con los de Metra, ¿o no? No os hagáis. Entonces, mis hermanos, ¿por qué oramos de esta manera? Porque está en la palabra. Porque el poder de la oración está orar la palabra. Así es que, mis hermanos, sigamos haciéndolo. No desmayemos. Créame, vamos a ver resultados. Nosotros hemos experimentado con mi esposa, mire, unos milagros tremendos. Me recuerdo que en una ocasión estábamos, por lo menos me recuerdo 2 casos de personas que no querían saber nada de Dios, algo cercanas, pero no querían saber nada de Dios. Nadie daba ni 5 centavos porque esas personas fueran a abrir su corazón a Jesús. Y nos propusimos orar
conforme a la guía de oración que se les proporcionó. Solo que uno la aplica, si es para allá, si es para acá. La cosa es... Y el Señor nos dijo que oráramos de 11 de la noche a 1 de la mañana, porque ya hemos enseñado el poder que hay de orar también a la medianoche. ¿Por qué cree que los brujos trabajan a esa hora? Y el Señor nos dijo, oren de 11 de la noche a 1 de la mañana. Y nos poníamos en el comedor de la casa a orar. Orábamos de pie para no dormirnos, porque la oración profunda puede terminar en sueño profundo. Entonces orábamos. No nos dijo el Señor cuánto tiempo, pero orábamos con toda oración. Le pedíamos a Dios, le pedíamos perdón a Dios, como que si nosotros fuéramos la persona. Te pedimos perdón por todo esto y esto, y ahí a liberarlo, como que lo tuviéramos ahí enfrente, mis hermanos. Por eso es que los brujos usan fotos y esas cosas, porque ellos también están declarando solo que maldición. Ellos no están enviando la palabra de Jehová, ellos están enviando maldición. ¿Sí? Cuando enviamos la palabra de Jehová, los ángeles hacen que esa palabra sea ejecutada. Cuando los brujos, son los demonios los que ejecutan esas maldiciones que ellos envían. Y nosotros orando, orando y liberando. Hubieron unos días que creo que una vez les conté que por una persona especial que oramos, fue tanta la batalla una noche que el enemigo, yo pensé que por primera vez iba a ver al diablo en persona. Sabía que estaba allí. Sentíamos, era una batalla tan fuerte que estábamos orando con mi esposa, nos agarramos de la mano, porque uno hace todo tipo de demostraciones cuando está orando. Eso es para locos. Y en un momento sentí que estaba parado ahí enfrente del enemigo, y yo no quise cerrar mis ojos. Les soy honesto, sentí un momentito así incertidumbre, y mi esposa metida en el espíritu, y seguimos orando. Bueno, de paz, sentimos que se desvaneció esa presencia. Como a los 2 meses de estar orando, qué persona que no quería saber nada de Dios, qué persona que no le podíamos hablar de Dios porque nos mandaba por un tubo. Llegó el día en que dobló sus rodillas y reconoció su necesidad de Cristo y entregó su vida a Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, fueron aproximadamente 2 meses, todos los días. Después de un mes ya estábamos cansados de estar orando a esa hora y con la intensidad de la oración, porque uno se cansa en la oración y sin saber cuánto tiempo se va a orar, porque aquí se ora hasta ver a Cristo. Estábamos aquí, no es de que usted va a orar una semana y la otra semana estoy cansado. No, aquí es de todos los días. ¿Me está escuchando? Usted quiere ver la gloria de Dios en todo esto, mis hermanos, usted tiene que ser esforzado y valiente. Esto no es para cobardes. Jesús dijo, los valientes arrebatan el reino de los cielos, la vida del reino de Dios. Y vimos los resultados. 2 casos van en que nos ha llevado 2 meses más o menos. Es por eso que siempre aconsejamos, no porque sea una fórmula, pues, mire, hágalo por lo menos 2 meses, ore por lo menos 3 meses. Pero si usted es persistente, si usted es determinado, si usted no desmaya, mire, yo le prometo que si usted ora conforme a la palabra, usted va a ver los milagros. En usted, en su familia y en los demás. Y por usted, ya me quedé afónico, así es que por el aire, así es que mis hermanos, hay poder en la oración. Con la palabra, ¿hay que hacerlo todos los días? Sí. ¿Cuánto tiempo? Yo le digo a veces en broma, ¿verdad? Hasta el día del pavo, en Navidad. Pero yo estoy seguro que si estamos orando y persistimos, mis hermanos, para diciembre muchas cosas tendrían que haber pasado ya. En lo personal, en lo familiar, en cada área de nuestra vida, en nuestro carácter, en las finanzas, qué sé yo, en las relaciones. Tal vez problemas en el matrimonio, o tal vez problema que no consigue pareja. Amén. ¿Cuándo van a seguir orando? Creo que la voy a dejar ahí ustedes, porque el aire y todo eso ya me ha afectado, y el cansancio, porque muchos dicen, te la gozaste estas 3 semanas. Sí la gozamos, pero le cuento, Dios nos estuvo orando. Realmente, entre lo que hicimos, Dios nos mandó a orar a los lugares a los que fuimos. Y estoy seguro que esa oración no cayó en tierra. Estuvimos en unos lugares, no se lo digo para alarde, solo para que tengan referencia. Hicimos con mi esposa un recorrido por unos pueblos de Austria, y el Señor me dijo, vas a orar en cada uno de estos pueblos. Maravillosos los pueblos, sí, de almanaque, pero en el 80% de los pueblos que pasamos no había una iglesia cristiana evangélica, ni una. Las iglesias católicas que había más estaban ahí por adorno. Gente con un nivel de vida de medio a alto, ya es que en el área rural.
Y mire, créame que humanamente yo le decía a mi esposa, ¿cómo entrarle a esta gente con el evangelio? Si en lo natural para ellos no tienen necesidad. Y oramos donde Dios nos ponía ahí a orar. En algunos lugares sentimos la resistencia del enemigo, en otros lugares oramos, pero la carga que Dios puso, mire, Dios me hacía sentir su amor y su interés por las almas de esos lugares. Y orando, como hemos estado hablando ahorita, pidiendo el perdón a Dios, pidiéndole a Dios por ellos, enviando la palabra, liberándolos en oración, o mire, rompiendo todo lo que ha estado estorbando que el evangelio sea predicado en esos lugares, abriendo las puertas, porque las puertas que Dios abre nadie las va a poder cerrar, pidiéndole a Dios que envíe obreros allí, que levante obreros allí. A eso nos manda el Señor. Y eso cansa estar orando, porque estás en una guerra, en una lucha. Todos los que están orando, mis hermanos, de veras, sepan que están en una batalla. Y los que no están orando están en una batalla, aunque no lo saben. Esa es la realidad. Y orábamos por esos lugares y sentíamos tristeza, decían, qué bonito está todo acá, pero sin Dios. Ahora lo que sí me confrontaba, y se lo digo, es, yo decía, Señor, esta gente sin Dios, pero son más honestos que nosotros en Guatemala. Pueden andar uno tranquilo sin que te asaltaran, sin que nada. Una tranquilidad, un respeto, con tal vez un 1% de cristianos, porque imagino que algunos cristianos han de haber habido ahí. Y allá en Guatemala, Señor, el 70% de cristianos, y ni siquiera en la iglesia podemos dejar algo porque se lo palanquean, Señor. Aprovecho para contarle esto. Si le gusta, bueno, y si no, también bueno. En un lugar que nos gustó mucho con mi esposa, humanamente para vivir, pero por el ministerio sabemos que no, entré a un baño público en un parque, y entré al baño público ahí, nítido, limpio, impecable, y con los rollos de papel ahí para que quien necesitara agarrar. Yo cuando vi eso, por cierto que le tomé una foto, porque dije, Señor, yo me quedaba, Señor, esto es público. Ellos saben que nadie se va a llevar un rollo de papel. Ya en la iglesia sí se lo llevan. Yo estaba confrontado. Y esta gente sin Dios. Por supuesto que fueron pueblos fundados con principios cristianos. Que ahora le estén dando la espalda a Dios es otra cosa. Pero todavía como cultura tienen es ser honestos, respetar. Yo decía, no, Señor, algo no está bien con nosotros allá. Algo no está bien. Dije, Señor, en este tiempo de oración, libéranos, sánanos de todo lo que en nosotros es contrario a ti. Tenemos que ser luz en este mundo. Nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos. Y no solo para ellos, a todo el mundo. Empezando por ser ejemplos para los de la casa. Usted, ejemplo para su casa, siendo luz. Pero ¿cómo vamos a lograr el cambio? Siendo ejemplo, pero sobre todo dando nuestra vida en oración. Jesús dijo, cierro con esto, no hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Si Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que da la vida por los amigos, ¿cuánto más entonces por los de mi casa, los de mi familia? Vale la pena dedicarnos a orar este tiempo. No desmayemos, no desmayemos. Sigan orando conforme a esa guía y déjese guiar más por el Espíritu Santo. Lo que Él le ponga en su mente, en su corazón, usted ore con todo tipo de oración. Vea el primer video de esta mañana, cómo funciona la espada, cómo usarla en todo tipo de oración, cómo no desmayar, porque esta es la oportunidad que Dios nos da para llegar a tener la vida del reino de Dios, una vida llena de bendición, por gracia, por misericordia, porque ya Jesús pagó el precio. Por eso es de arrebatar lo que ya Jesús compró. ¿Por qué arrebatar? Porque el enemigo no quiere que lo obtengas. Pero seamos determinados. ¿Cuántos quieren eso? Ponte de pie y le vamos a dar gracias a Dios por esto. Padre, gracias por concedernos este tiempo, por concedernos esta oportunidad.
Gracias porque tú cambias los tiempos, das nuevas oportunidades y restauras, reparas todo lo que ha pasado en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Y tu palabra nos sana y nos libra de toda ruina. Y lo creemos. Padre Santo, ayúdanos a ser determinados, a ser valientes, para orar sin desmayar, para orar con convicción, Padre, para orar con fe, para orar con toda oración conforme a tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu, tu palabra es vida. Padre eterno, gracias por esta oportunidad y gracias por lo que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros con toda esta jornada de oración, Padre celestial. Gracias por la restauración que se está operando, Padre. Gracias por las puertas que se están abriendo, Padre, que el enemigo había cerrado. Y gracias por las puertas que se están cerrando, que el enemigo había abierto para fugar la bendición que viene de ti, Padre eterno. Padre, gracias por tu espíritu. Padre, gracias por darnos espíritu de gracia, espíritu de oración. Padre, gracias porque nos fortaleces con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, Padre, para tener paciencia, para tener ánimo como está escrito, para tener gozo y gratitud a ti, Padre, por medio de Jesucristo. Así está escrito, Padre, te lo agradecemos, Padre eterno. Gracias por la obra de la sangre de Cristo en nosotros, por la obra de tu espíritu en nosotros, por la obra de tu palabra en nosotros, Padre celestial. Bendito Dios, te agradecemos por toda esta restauración, por milagros que se están operando, Padre celestial. No terminaremos el año como estamos, Padre. Terminaremos en una más alta dimensión de oración, de restauración, de crecimiento espiritual, Padre celestial, y sobre todo de intimidad contigo, Padre, de conocerte a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú nos has enviado. Gracias te damos por despertar el espíritu de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos, Padre celestial. Gracias, porque tu reino se establece. Y diga conmigo, Padre, gracias, porque tu reino se establece en mi vida, en mi familia, y tu reino se manifiesta en nosotros para gloria tuya en Cristo Jesús. Gracias, Padre.